Ahí la están grabando. Bien, cualquier otra duda que lleguen a surgir, todavía no han enviado trabajo de álgebra, me avisan, ¿sí? Bien. Bien, entonces, teníamos nuestros tres conjuntos, 4, universo A, B y C, buscamos los elementos en comunes entre sí, armamos, lo graficamos, buscamos los resultados de las operaciones A unión B y C, A intersección B intersección C, que nos dio como resultado 4, complemento de la intersección de los tres conjuntos, que nos dio resultado todos los elementos menos el 4, que es el de la intersección. Buscamos la subconjunto de las partes del conjunto C. El conjunto vacío que está incluido en C, C que está incluido en sí mismo, los subconjuntos de un elemento, subconjunto de dos elementos, y expresamos el resultado de las partes del conjunto C. Para saber cuántos subconjuntos va a tener nuestras partes, lo que hacemos es utilizar el binomio de Newton, en base 2 a la n. En la n vamos a poner la cantidad de elementos que contiene nuestro conjunto, y así vamos a saber cuántos subconjuntos vamos a tener en nuestra parte. Bien, ahí fue como un resumen rápido, como para que puedan después ver la grabación. Bien, después me di cuenta que era un trabajo un poco bastante extenso, sobre todo el ejercicio 4, pero lo que yo quería era que le quedara claro que no hay que hacer un diagrama por cada operación, ¿sí? A veces se suele confundir y suelen realizar un diagrama por cada operación. No, hacemos un solo diagrama y a través de ese solo diagrama buscamos los resultados de las operaciones. ¿Se entendió? Bien. Bien, chicos, entonces ahora vamos a pasar a lógica, ¿sí? ¿Cómo anduvieron con el trabajo de lógica, o los que ya lo hicieron, o los que van a empezar a hacerlo? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que reveamos algo? Algo para aclarar con respecto a valores de verdad que se me viene a la mente ahora, que por ahí algunos me consultaban, ¿tenemos que hacer la tabla de verdad? No, no había que hacer tabla de verdad en el ejercicio 3, ¿sí? Bien, más o menos entiendo el trabajo, dice Uriel. Bien, en el ejercicio 1, lo que van a hacer es, decía, considere las siguientes proposiciones. A ver, creo que lo tengo en este cuaderno acá a mano, vamos a ver. Está en este, en el otro, o detrás de conjunto. Bien, el ejercicio decía, considere las siguientes proposiciones, o teniendo en cuenta las siguientes proposiciones, algo así. Y yo le di una serie de proposiciones, como por ejemplo, yo determiné que P era igual a el Sol es redondo, para Q 3 más 2 es igual a 5,
Para R, 2 más 1 es igual a 6. Para S, el centro de la circunferencia es un punto de ella o de la misma, creo que decía. Para T, San Martín cruzó los Andes. Para U, todos los hombres son mortales. Esas eran nuestras proposiciones, ¿sí? Teníamos entonces P, Q, R, S, T, U, hasta ahí. Y el ítem decía escribir en lenguaje coloquial los resultados de las siguientes operaciones. En el ítem A, por ejemplo, decía P o Q. Entonces, nosotros nos vamos a fijar quién es P, y P era el sol es redondo. ¿Y quién es Q? Q es 3 más 2 es igual a 5. Si el ejercicio está pidiendo P o Q, mi resultado va a ser el sol es redondo o 3 más 2 es igual a 5. ¿Sí? Y ahí ese sería nuestro resultado de ese ítem. A eso hace referencia cuando dice escribir en lenguaje coloquial el resultado de las operaciones. ¿Se entendió? Bien. En el ejercicio número 2, el de lógica. Yo subí los dos ejercicios, los dos trabajos al grupo. Sí, tranqui, no te mates tampoco, o sea, con tiempo, para eso hay tiempo, ¿sí? Pero hacelo y cuando lo tengas lo envías. De todas maneras hay tiempo con el de lógica. Bien, y en el ejercicio número 2 decía, considere la proposición Juan y Pedro van al teatro. Y la consigna era que tenían que expresar de forma equivalente, de modo que aparezca claramente como la conjunción de dos proposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que determinar quién es P y quién es Q. Para eso, en la clase anterior, yo les dije, cuando vamos a determinar simbólicamente las proposiciones, lo que hacemos es buscar dónde está el conectivo lógico y vamos a determinar P. Por ende, después de ese conectivo va a ser Q. Entonces, lo que tienen que hacer en ese ejercicio es determinar P, quién es P y quién es Q. ¿Sí? O sea, separar las proposiciones una vez que la encuentren. Bien. Y en el ejercicio número 3, lo que tienen que hacer es, dice, hallar los valores de verdad de las proposiciones del ejercicio 1. Entonces yo le puse como símbolo una B corta o una raíz, considerenlo como a ustedes les quede más cómodo, ¿sí? Eso no me indica nada más que valor de verdad, ¿sí? Ese es el símbolo de valor de verdad, no incluye en nada en la proposición. Sí, el conectivo lógico, o sea, ¿por qué? Porque si tengo dos proposiciones unidas por un conectivo lógico, me voy a fijar, por ejemplo, cuál es el valor de verdad de R y cuál es el valor de verdad de S, y según el conectivo lógico que tengamos, mi resultado final va a ser verdadero o va a ser falso. Bien, eso es todo lo que tienen que hacer en lógica, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Bien. Bien, perfecto, chicos. Entonces, ahora vamos a continuar. Yo les di, de manera de práctica, les dije que hicieran las tablas de verdad. Habíamos empezado a ver tablas de verdad, ¿sí? Y vimos la tabla de verdad de la conjunción y la tabla de verdad de la disyunción. Entonces,
Y también les dije que según la cantidad de proposiciones que tengamos, va a ser la cantidad de valores de verdad que va a contener nuestra tabla. Si tenemos P y Q, ahí tenemos dos proposiciones en este caso, entonces 2 a la 2, 4 valores de verdad. Ahí también utilizamos binomio de Newton para determinar, para saber cuántos valores de verdad va a contener nuestra tabla. También les dije que los valores de verdad los acomodamos en formas decrecientes, ¿sí? O sea que para P va a ser de 2 en 2, verdadero, verdadero, falso, falso, y para Q va a ser de 1 en 1, verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, cualquiera sea P, ¿sí? Porque puedo tener S y T. Entonces vamos a suponer que tenemos las proposiciones S y T. Siempre para la primera proposición que aparezca, el valor de verdad va a ser como Q, ¿sí? Por ejemplo, verdadero, verdadero, falso, falso, y para el siguiente va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Por eso digo cualquiera sea P. Bien. Bien, una vez que nosotros tengamos la tabla de verdad armada, lo que vamos a hacer es fijarnos cuáles son los valores de verdad que tenemos en nuestro resultado final. Y según el valor de verdad que obtengamos, nuestras tablas van a recibir un nombre, ¿sí? ¿Y cuáles son esos nombres? Y son, o va a ser una contingencia, o va a ser una tautología, o va a ser una contradicción o antitautología. Cuando hablamos de contradicción o antitautología, estamos hablando de la misma cosa. ¿Cómo yo sé que una tabla es una contingencia? Y nos damos cuenta cuando en el resultado final de las operaciones obtenemos resultados entre verdaderos y falsos, ¿sí? Y cuando yo sé cuando una tabla de verdad es una tautología, cuando en el resultado final obtenemos todos verdaderos, ¿sí? Desde principio a fin. Y cuando sabemos que es una antitautología o contradicción, cuando en el resultado final nos da todo falso, ¿sí? De principio a fin de nuestra tabla, si nos da falso, entonces va a ser una antitautología o contradicción. Bien, esos son los nombres que van a recibir nuestras tablas. Entonces, contingencia, tautología, antitautología o contradicción. Profe, disculpe, yo tengo una Sí, pregunta. En sí. las tablas de contingencia, cuando dice que tienen que ser verdaderos y falsos, ¿se refiere a Ujú. que puede ser una verdadera y las demás falsas o tienen que ser pares, como que dos verdaderas, dos falsas o una falsa y todas verdaderas? Buena tu pregunta. Vamos a suponer que nosotros hacemos nuestra tabla de verdad y nos da, ¿sí? Empezamos verdadero, 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 y en la última nos da como resultado falso, eso ya es una contingencia, ¿sí? Va a pasar exactamente lo mismo si nos da, vamos a suponer, toda falsa, 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 y en la última nos da verdadero, ya es una contingencia. Y va a pasar lo mismo si nos da verdadero, falso, o de 2 en 2, ¿sí? No importa la cantidad o de cómo esté presentado, con que un valor sea diferente al otro, ¿sí? Ya, o a los anteriores, ya vamos a estar frente a una contingencia. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias por aclarar la duda. No, está bien. Bien. Entonces, eso con respecto a tablas de verdad. Y cuando estamos frente a una tautología, si nuestra tabla nos da como resultado una tautología, generalmente se dice que estamos frente a una ley lógica o a una, que tiene otro nombre, regla de inferencia, ¿sí? Bien.
Vamos a seguir avanzando un poquito más y vamos a ver relaciones de implicación y de equivalencia. Y ya una vez que veamos eso, podríamos hacer unos ejercicios de tablas de verdad. Entonces, relaciones de implicación y de equivalencia. Se dice que la proposición P, se dice que la proposición P, esa P minúscula, se dice que la proposición P implica a la proposición Q. Se dice que la proposición P implica a la proposición Q. Coma, o que Q se deduce de P, o que Q se deduce de P, si no se verifica, si no se verifica que el valor de verdad de P es verdadero, si no se verifica que el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es falso. Bien, esa sería la definición de implicación. Entonces, definición de la implicación en simples palabras, no se tiene que verificar que el valor de verdad. ¿Cuándo va a haber una implicación? Cuando no se verifique que el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es falso, ¿sí? Valor de verdad de P cualquiera sea P, porque no necesariamente tiene que ser P, puede ser S, puede ser T, ¿sí? Puede ser Q y R, ¿sí? Por eso siempre digo cualquiera sea P. Entonces, no se tiene que verificar eso. Si no se verifica eso, quiere decir que vamos a estar frente a una implicación que P va a implicar a Q o que S va a implicar a T, ¿sí? Cualquier proposición que tengamos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que tenemos para el valor de verdad, vamos a suponer que tenemos para P igual a 2 más 2, 2 más 2 es igual a 6. Y vamos a suponer que para Q tenemos que el triángulo tiene 3 lados. Tiene 3 lados. Bien. Entonces tenemos dos proposiciones, queremos saber si P implica Q. Dice 2 más 2 es igual a 6 y Q, el triángulo, tiene 3 lados. Entonces, el valor de verdad de P en este caso es falso. El valor de verdad de Q en este caso es verdadero. Entonces, y la definición me decía que no se tiene que verificar que el valor de verdad de P sea verdadero y el valor de verdad de Q sea falso. Por ende, acá P sí está implicando a Q.
¿sí? Porque tengo verdadero o falso. El símbolo de implicación es la flechita. Ese es el de implicación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como en este caso el valor valor de verdad de P es falso y el valor de verdad de Q es verdadero, por lo tanto, P va a implicar a Q. Ahora vamos a suponer que nosotros tenemos para P igual a 2 más 2. Yo se lo hago rápido, pero siempre hay que escribirlos con palabras. 2 más 2 igual a 4 y Q, vamos a suponer, el soles cuadrado. 2 más 2 igual a 4 y el soles cuadrado. Entonces, el valor de verdad de P en este caso es verdadero y el valor de verdad de Q en este caso es falso. La definición decía que P va a implicar a Q si no se verifica que el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es falso. Por ende, o por lo tanto, en este caso P no va a implicar a Q. Fíjense acá, pero acá es falso y verdadero sí va a implicar, porque la definición me lo dice, ¿sí? No se tiene que verificar que el valor de verdad de P sea verdadero y el valor de verdad de Q sea falso. En el resto de los casos va a ser verdadero, porque aparte es como decir, ¿no? Partimos, vamos acá en este caso, partimos de una proposición falsa, ¿sí? O partimos de una suposición o una hipótesis falsa y llegamos a una conclusión verdadera. Por eso se cumple la implicación acá. ¿Qué ocurriría en el caso de que nuestros valores de verdad de P y de Q sean falsos? Si el valor de verdad de Q es falso y el valor de verdad, perdón, de P es falso y el valor de verdad de Q también es falso, acá también, por lo tanto, P va a implicar a Q. Hay una implicación. Parto de una hipótesis falsa y llego a una hipótesis falsa, ¿sí? Comprobé que realmente es falso, por ende hay una implicación. Y si ambas son verdaderas, va a haber una implicación. Bien, si esto nos sirve ¿para qué? Para llevarlo a la tabla de verdad. Entonces, vamos a ver la tabla de verdad de la implicación. Tenemos P implica a Q. Dos proposiciones, 2 a la 2, 4 valores de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Parto de algo verdadero y llego a algo verdadero, resultado verdadero. Valor de verdad de P verdadero, valor de verdad de Q falso, falso, ¿sí? Porque es lo que me dice la definición. Valor de verdad de P falso, valor de verdad verdadero, verdadero. Valor de verdad falso de P, valor de verdad falso de Q, resultado verdadero. Este es nuestro resultado, nuestra tabla es una contingencia. ¿Se entendió? La tabla de verdad de la implicación. ¿Me puede volver a repetir eso, profe, por favor? Bien. Valor de verdad de P verdadero, valor de verdad de Q verdadero, resultado verdadero. Valor de verdad verdadero en P, valor de verdad falso en Q, resultado falso, ¿sí? Porque acá está lo que dice la definición, ¿sí? No puede ser verdadero y algo falso, entonces falso.
Valor de verdad falso, valor de verdad verdadero en Q, resultado verdadero. Valor de verdad falso en P, valor de verdad falso en Q, resultado verdadero. Por ende, nuestra tabla es una contingencia. Como verán, tenemos venimos verdadero, verdadero, verdadero. Con que una sea falsa, ya es una contingencia. Bien, ¿el resto entendió la tabla de verdad de la implicación? Asimilar. Bien, bien. También tenemos la tabla de verdad de la equivalencia. Cuando hablamos de equivalencia, estamos diciendo cuándo algo es equivalente al otro, cuando son iguales, ¿sí? Vamos a suponer, 2/4 es equivalente a 1/2. ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque si yo simplifico 2/4, voy a obtener como resultado 1/2, ¿sí? Entonces estamos frente a una equivalencia. Yo puedo decir entonces que 2/4 es igual a 1/2 o es equivalente. ¿Por qué? Porque si yo simplifico el 2 con el 4, ¿sí? 2 dividido 2, 1, 4 dividido 2, 2, 1/2, ¿sí? Hay una equivalencia. Lo mismo pasa en lógica, ¿sí? Cuando hablamos de equivalencia, nos estamos refiriendo a que una proposición es igual a la otra con respecto a los valores de verdad, ¿sí? O sea que, ¿en qué caso en la equivalencia y el símbolo de equivalencia es el sí, solo sí, ¿sí? La flechita sí. ¿En qué casos la equivalencia me va a dar verdadero? Cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad, ¿sí? O sea que si P es verdadero y Q es verdadero, por ende, mi resultado va a ser verdadero. Vamos a la tabla de verdad de la equivalencia. P equivalente a Q. Dos proposiciones, cuatro valores de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ¿cuándo hay una equivalencia? Cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. O sea que cuando P es verdadero y Q es verdadero, hay una equivalencia, por ende mi resultado va a ser verdadero. Cuando P es verdadero y Q es falso, no hay equivalencia, entonces va a ser falso. Cuando P es falso y Q verdadero, falso. Y cuando ambas sean falsas, verdadera. Y ahí tenemos la tabla de verdad de la equivalencia. Bien, eso entonces con respecto a equivalencia. Es muy lunes. Y me salté las implicaciones asociadas. Así es que, pero quería que vean la tabla de verdad de la equivalencia también. Entonces ya después
pueden trabajar tranquilamente las tablas de verdad, ¿sí? Con todos los conectivos, con la implicación, perdón, con la conjunción, con la disyunción, una implicación ahí entre medio y una equivalencia. Bien. Implicaciones asociadas las vamos a dejar para cuando comencemos las clases. De todas maneras, cuando comencemos las clases de lógica, vamos a hacer un repaso general desde los que vimos, ¿sí? Por si llega a ver, por si se llega a incorporar gente nueva. Entonces, de todas maneras, yo les voy a armar ahí unos ejercicios de tabla de verdad para que puedan practicar, si les parece. Y de paso ya van viendo, ¿sí? El tema de tabla de verdad. Y para cuando tengamos las clases, después de hacer todo el repaso general y lleguemos a la parte de implicaciones, vamos a ver las implicaciones asociadas, ¿sí? Implicaciones e implicaciones asociadas son temas por ahí que nunca faltan en los exámenes, están siempre presentes ahí, igual que las definiciones. Recordemos que lógica se evalúa la parte teórica y la parte práctica también. O sea que se pregunta o se pide que se desarrollen las definiciones. No tal cual así esté dado en la clase. Si ustedes logran dar una definición con sus palabras, entonces eso está indicando de que realmente han aprendido, ¿sí? O han comprendido el tema. Que no significa que algunos lo estudien de memoria, sino, pero siempre se pide definiciones. Vamos a suponer que se pide, como en este caso, ¿no? Dar la definición de implicación y sus implicaciones asociadas. Entonces van a decir, P implica Q si no se verifica que el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es falso. Las implicaciones asociadas a ellas son recíproca, contraria, contrarrecíproca, recíproca. Si ustedes me nombran recíproca y queda incompleta la definición, si me dicen solamente recíproca, la definición está incompleta. Porque deberían decir recíproca, Q implica P. Contraria, no P implica a no Q. Contrarrecíproca, no Q implica a no P. Ahí sería una definición completa, ¿sí? Entonces, implicaciones e implicaciones asociadas son prácticamente infaltables en los exámenes. Eso para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Bien. Entonces, vimos lo que era la lógica, lo que era el álgebra. Vamos a hacer un repasito así medio general para ir cerrando. Eh, entonces, y los libero de paso. Vimos lo que es la lógica, lo que es el álgebra, ramas de la lógica. Recordemos que vamos a considerar 3 ramas de la lógica. La rama de la lógica proposicional, que es la lógica matemática, la lógica filosófica y la lógica científica aplicadas a las ciencias económicas y científicas. Perdón, científicas aplicadas a las ciencias económicas y estadísticas.
Después ya comenzamos con el desarrollo de, se podría considerar la unidad 2, si se quiere, con lo que era una proposición, ¿sí? Cálculo proposicional. Vimos lo que es una proposición. Tenemos que tener en cuenta de lo que es una proposición. Y dijimos que una proposición es una sucesión de palabras de la cual tenga sentido afirmar que la misma sea verdadera o falsa. ¿Qué queremos decir con eso? Que según la proposición que nosotros tengamos, determinamos su valor de verdad. Si yo digo, por ejemplo, todos los hombres son mortales, estoy frente a una proposición y su valor de verdad es verdadero, por ende, ¿sí? Y si decimos, por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados, estamos frente a una proposición y su valor de verdad es verdadero. Si yo digo, algún hombre no es mortal, ¿sí? Estaríamos frente a una proposición falsa. O si digo todos los hombres no son mortales o ningún hombre. Si yo digo ningún hombre es mortal, ahí estoy frente a una proposición falsa. Bien, vimos también clases de proposiciones y vimos que teníamos 2 clases de proposiciones. Proposición simple, que una proposición simple era una sucesión de palabras, ¿sí? Determinada por un sujeto y un predicado. Una proposición simple entonces era una sucesión de palabras cuya estructura estaba formada por un sujeto y un predicado. Eso era una proposición simple. Después vimos una proposición compuesta, que era una sucesión de palabras cuya estructura está formada por 2 o más proposiciones simples unidas mediante conectivos lógicos. Ahí estaríamos frente a una proposición compuesta, ¿sí? O sea que una proposición compuesta entonces, 2 proposiciones simples unidas mediante conectivos lógicos. ¿Cuáles eran esos conectivos? Era la I, la O, y ahora vimos la implicación y también vimos la equivalencia, que también son conectivos lógicos. Bien, eso con respecto a lo que es una proposición. También tenemos que saber que no todas las sucesiones de palabras son proposiciones. Y dentro de esas se encuentran las interrogaciones o interrogativas, las exclamaciones y las órdenes. Si yo digo, por ejemplo, eh, levanta ese papel, estoy dando una orden y por ende no es una proposición. O lo mismo si digo, anda a comprar una gaseosa, estoy dando una orden, por ende no es una proposición. Si yo, por ejemplo, digo, ¿qué día es hoy? Estoy haciendo una pregunta, por ende tampoco es una proposición. Y si yo digo, por ejemplo, qué hermoso día, estoy realizando una exclamación, estoy exclamando que el día es hermoso, por ende tampoco va a ser una proposición. ¿Quedó claro el tema de las proposiciones? Bien. Es importante que sepamos identificar las proposiciones, ¿sí? De cuáles serían y cuáles no. Bien, eso entonces con respecto a lo que es proposición. Vimos valores de verdad, ¿sí? Los valores de verdad tienen que ver con la proposición que tengamos.
Entonces ahí nosotros vamos a determinar si ese valor de verdad es verdadero o es falso, como vimos recién en los ejemplos que yo les acabo de dar. Bien, tabla de verdad, vimos tablas de verdad y algunas operaciones para hallar los valores de verdad en combinación con cuando tengo una conjunción y cuando tengo una disyunción. Eso, vimos lo que es una conjunción o un producto lógico. ¿En qué caso una conjunción me da resultado verdadero? Cuando ambas proposiciones son verdaderas. En el resto de los casos son falsas. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de verdad de P tiene que ser verdadero y el valor de verdad de Q tiene que ser verdadero para que mi resultado sea verdadero en la conjunción. Disyunción o suma lógica, ¿sí? Son dos proposiciones unidas por el conectivo lógico o que es el triangulito hacia arriba, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿en qué caso era falso? Cuando ambas proposiciones eran falsas. En el resto de los casos va a ser verdadero. Con que una de las proposiciones sea verdadera, el resultado va a ser verdadero. Son falsos si ambas son falsas. En la implicación, como acabamos de ver ahora, si no se verifica que el valor de verdad de P es verdadero, cualquiera sea P, y el valor de verdad de Q es falso, si no se verifica eso, quiere decir que estamos frente a una implicación, ¿sí? O sea que P, cualquiera sea P, va a implicar a la otra proposición. Y la equivalencia, cuando hablamos de equivalencia nos estamos refiriendo a que una proposición es equivalente o es igual a la otra, por ende va a ser verdadero cuando ambas tengan el mismo valor de verdad. O sea que P es verdadero, Q es verdadero, resultado verdadero. P es falso, Q es falso, resultado verdadero, porque son equivalentes. Está existiendo la equivalencia entre las dos proposiciones. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre la materia? ¿Algo más que quieran saber? O si no, vamos a ir terminando. Esta semana, ni bien lo tengas, lo envías, Maxi. ¿Sí? Lo mismo el resto de los chicos, ¿sí? Lógica tienen tiempo de entregarle esta semana. La gente que por ahí, los que no han terminado con álgebra o han tenido algún tipo de duda, les voy a dar un tiempito máximo hasta el miércoles. Miércoles más tardar, ¿sí? Voy a seguir recibiendo el de álgebra. Mientras tanto voy a ir respondiendo, haciendo una devolución, revisando los que ya fueron enviados. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo, alguna duda? ¿Algo que quieran que reveamos? Bien. Bien, entonces, recuerden, importante tener la carpeta, ¿sí? Vayan armando su carpeta, no necesariamente tiene que estar en Word, chicos, ¿sí? Ustedes manejan la carpeta como a ustedes más cómodo les quede, ¿sí? No hace falta. Bien, entonces chicos, nos estamos comunicando. Aquellas personas que tengan alguna duda o quieran consultar algo, no hay problema, ¿sí? Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, profe, que le vaya bien. Gracias a Muchas gracias, ustedes, chicos. profe. Buen fin de...